opinión. Contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. En este espacio se habla de la propiedad privada, del Estado de Derecho, de la economía de libre mercado. Se habla de principios y funciones de la libertad en todos los ámbitos de la vida nacional. Aquí se habla libertad. RCR presenta Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado. Muy buenos días, hoy miércoles 13 de noviembre del año 2019, Caracas y el resto del país poco a poco adoptando, mejor dicho, en la temporada de fin de año, que es una temporada como la planteaba el querido amigo Alexander Campos el lunes, ensimismada hacia la familia, pues tratando de hacer de tripas corazón y de hacer la mejor limonada con estos limones que a veces nos han caído en suerte. Saludos a todos los que nos siguen por todos los medios, por todos los canales que están disponibles para que ustedes y nosotros estemos en permanente contacto. Buena la gente que nos sigue por Twitter en @RCR750. También les digo que pueden seguir mi propia cuenta @VJMC. Buena la gente que nos sigue a través de @RCR750. Buena la gente que nos sigue por RCR.tv. Por cierto, ayer estuve siguiendo el programa de María Corina Machado por RCR.tv. Excelente la conexión, de verdad muy buena, muy clara, muy sólida, la imagen también buena, la gente que nos sigue por TuneIn. Ustedes saben que esa es una aplicación, la bajan por su teléfono celular, consume muy pocos megas y bueno, nos oyen en señal de radio y por supuesto buena la gente que nos sigue también a través del canal YouTube, el canal RCR750 Radio Caracas Radio al aire. Saludos a Amali Jiménez, saludos a Yoyo Juárez, saludos a Carmen Martínez, saludos a Emiliano Rojas, bueno, en fin, gracias a todos por su grata compañía, por los debates que plantean, gracias a Jaime Nestares en la dirección general de la estación, por la oportunidad que nos da a todos de estar en contacto, gracias a Wilipsa Arcaya en la gerencia de producción, gracias a la gran y bella Catherine Manzano en la producción del programa, gracias a Dios que hoy está César Arteaga en los controles, que es una maravilla, no se pela nunca. Y bueno, estoy con ustedes, Víctor Maldonado. Saludos a José Alejandro Tarazona Forero, desde Colombia. A Virginia Jiménez. Total, bueno, comencemos este programa, el que se ve tan promisorio. Estoy esperando que me hagan el contacto con Aquiles Esté. Mientras tanto, podemos decir hoy 13 de noviembre, por si acaso no lo sabían, vamos a ver cuál es el santo del día. Consultamos el santoral. San Diego de Alcalá, felicitaciones a los Diegos. Fue un fraile franciscano español. Bueno, los Diegos ahí tienen su santo. Por sí están interesados en saber qué día es hoy. La principal noticia es la consolidación, la estabilización de la liberación de la democracia de la República de Bolivia. Yanine Áñez fue segunda vicepresidenta del Senado, asumió la presidencia provisional con el encargo y la esperanza de celebrar elecciones lo más rápido posible. También digamos que nosotros deseamos para Bolivia la normalidad democrática cuanto antes, que haya elecciones cuanto antes y que por supuesto elijan a un presidente con compromiso democrático. Tenemos en el canal de Skype a Aquiles Esté. Aquiles Esté es venezolano, experto en semiótica, consultor de marcas, de marketing creativo, director creativo, una persona que además le hace seguimiento
seguimiento a lo importante, a lo políticamente relevante de Venezuela y de todo el hemisferio. Bienvenido, Aquiles, gracias por estar con nosotros. El gusto es mío, un saludo súper sincero para ti y para tu audiencia. Es @Aquiles por Twitter, recomiendo que lo sigan porque son muy atinadas sus comentarios. Aquiles, una evaluación general de lo que está ocurriendo en América Latina. Bueno, mira, yo diría que en sentido muy general hay una avalancha, una acometida muy fuerte de la izquierda más atrasada en el continente. Muchos hace año y medio, 2 años, daban por fenecido el llamado Foro de San Pablo, y era todo lo contrario. El Foro de San Pablo es prácticamente una organización criminal billonaria. Esto no es ninguna metáfora ni forma de hablar. Tiene todos los recursos, tiene una red de relaciones muy aceitadas en todo el mundo, y bueno, ha vuelto a la carga con los resultados que estamos viendo. Entonces, de nuestra parte, de la parte, yo diría, de la democracia liberal, de la parte particularmente de los sectores democráticos del continente, que tenemos años luchando por una modernización misma del sentido de la democracia en el continente, vale decir, una democracia que adopte como naturales la economía de mercado, los derechos individuales, la iniciativa privada como base fundamental del desarrollo de una sociedad sana, democrática, fuerte, con instituciones fuertes. Bueno, ese ámbito se ve debilitado y necesita de una organización supranacional muy parecida a cómo se organiza el propio Foro de San Pablo. O sea, que se organice como una tecnología para, digamos, lo voy a decir francamente, para dominar el continente. Tal como se organizan las tecnologías que dominan a otras. O sea, Uber se organizó para que no hubieran taxis en el mundo. Amazon se organizó para que no existiera el retail, las tiendas al detalle. Entonces, mira, nos ha faltado, ¿verdad?, esa organización, ese sentido de prioridad para entender que esta gente viene a la carga, están vivitos y coleando y están, en mi opinión, ganando la carrera a precios de hoy, ¿no? Sí, es lamentable lo que está ocurriendo en Chile. Lamentable la embestida, el zarpazo, afortunadamente superado de las huestes de Evo Morales, que salieron a quemar, salieron a amedrentar. Lo que pasa es que entre aymarás y quechua la cosa es en serio, y cuando a Evo Morales le perdieron el respeto y fueron contra los suyos, inmediatamente reculó y renunció. Pero lo que está ocurriendo en Chile, el país mejor posicionado de América Latina, con mayores índices de prosperidad, libertad y desarrollo institucional, no puede ser casualidad que lo estén masacrando sus instituciones, que estén cercando a la democracia, que lo hagan además con una hazaña indescriptible, y que nosotros, los liberales y los demócratas, no creamos que debamos organizarnos y tomar debida nota de que la izquierda latinoamericana, cuando no es por las buenas, ellos no tienen ningún problema en hacerlo por las malas. No solamente eso, sino que no es que no tienen problema en hacerlo por las malas, sino que están organizados para eliminarte. No es que quieren convivir contigo, están organizados para eliminarte. El objetivo del Foro de San Pablo no es convivir con los partidos de centro o de centro derecha o de derecha. Ese no es su objetivo. Su objetivo es desplazarlos totalmente de la sociedad. Por eso ponía el ejemplo de Uber o de Amazon, de ese tipo de tecnología, que no están concebidas. Amazon no está concebido para convivir con las tiendas de retail, con las tiendas detallistas. Uber no está concebido para que exista en paralelo la industria de los taxistas.
No, están conseguidos totalmente para eliminar esas industrias. Igual pasa con el Foro de San Pablo y esta izquierda atrasada. Ellos no se imaginan conviviendo con Piñera. No, ellos quieren es totalmente eliminarlo, que eso no tenga lugar en la sociedad. Tal cual como ha sucedido en Venezuela. Sí. En Venezuela. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Volviendo a Chile específicamente. ¿Cómo no van a acabar con Chile? Chile es la marca más prestigiosa que tenía hasta hace poco, la idea de la democracia liberal, la idea de la economía de mercado, la idea de un país que venía madurando consistentemente en sus instituciones, en su manera de organizarse. Bueno, esa es la joya de la corona. ¿Cómo no la van a querer aplastar, devastar, eliminar? ¿Sabes? El Chile de hoy es una marca debilitada, donde ya 2 o 3 grandes eventos internacionales ya no van a tener lugar este mes. Por cierto, yo iba a fin de mes para un tema comercial a Chile, a Santiago, y muy probablemente que ya no vaya. Ese negocio ya no se va a dar o se va a atrasar. Es decir, pongo este modestísimo ejemplo personal como, mira, el país ya va a empezar a perder oportunidades. La Copa Libertadores, como tú seguramente sabes, ya no va a tener lugar en Santiago. Y así, bueno, el país va en este corto periodo de tiempo intensísimo, bueno, ya ha perdido montones de oportunidades económicas, sociales, culturales que hubieran tenido lugar en Chile, que ya no se están dando. Entonces es la marca apreciada, ¿sabe? Es la joya de la corona para esta izquierda absurda y atrasada, ¿no? Así es. La verdad es que izquierda absurda y atrasada es, digamos, como que insistir en las características intrínsecas de la izquierda. Te pongo, por ejemplo, lo que está ocurriendo en España. En España, ese abrazo de la muerte, de lo peor del PSOE, con lo peor de Unidas Podemos, son ellos mismos, con un proyecto el político en el que España se va a haber comprometido también. Ahora, a nosotros nos costaba, yo te confieso que a mí me costaba. Aquí hubo un movimiento, el liderado por algunos factores de Vente Venezuela y de Soy Venezuela, que hizo una campaña contra el Foro de Sao Paulo. Y te cuento que a mí me costaba comprender el calado de lo que eso podía significar. Se reunió aquí el Foro de Sao Paulo, que tiene la versión para el pueblo y la versión, digamos, de la corporación, y desde el momento en que se reunió, que además fue liderado por el señor Diosdado Cabello, América Latina se desestabilizó, y eso hay que aprender que estas cosas ocurren por más fantasiosos que a uno le pueda parecer. Bueno, mira, ojo, yo quisiera decir algo que no sé si es ingenuo a la luz por lo menos de lo que está pasando en el continente, pero yo siempre creo que hay espacio para una izquierda madura, una izquierda responsable, una socialdemocracia responsable en el continente. Yo creo que eso es perfectamente posible y necesario. No la estamos viendo ahorita, eso es verdad, pero yo creo que la democracia necesita ese diálogo. O sea, necesita gente, siempre necesitan organizaciones, movimientos políticos, líderes que estén pendientes de la vigilancia de los derechos civiles. Yo creo que eso es legítimo, aspirarlo. No es mi bando ideológico, si me pregunta, pero yo creo que eso es necesario, ese diálogo, esa tensión es necesaria en una democracia sana. No es el curso, infelizmente, que ha tomado la izquierda ni la socialdemocracia en el continente, que cada vez está más atrasada, cada vez está sin discurso, sin conversación, sin temas. Pero bueno, esa tensión es necesaria, esa tensión existe o ha existido tradicionalmente en las democracias adultas y es necesaria. Sí es necesario, pero se entregaron al socialismo del siglo XXI, se hincaron ante el proyecto liderado por Hugo Chávez, y por supuesto se postraron ante la inmensa capacidad de compra y corrupción que significó ese proyecto político, y creyeron que era para siempre. Totalmente de acuerdo, no podemos estar más de acuerdo, pero eso no significa que no haya espacio. Ese espacio es necesario. Ese espacio para mí está vacío ahorita. Totalmente de acuerdo. Y no es que ese espacio no sea necesario. O sea, tú vas ahorita a Alemania, tú vas ahorita a los Estados Unidos, bueno, y hay sectores, por llamarlos rápidamente así, socialdemócratas, que tienen un rol en la sociedad, ¿sabes? Para que
para que las fuerzas sordas que a veces sucede del mercado no avasallen a ciertos sectores de la sociedad. Eso es perfectamente necesario y sano, pero no es lo que ha pasado en el continente. No, y me atrevo a decir, y otra- Aquiles, me atrevo a decir que Iberoamérica ha sido mal tocada, manoseada por el socialismo del siglo XXI. Porque estamos hablando de la España del PSOE de Zapatero, estamos hablando los referentes de Portugal que se corrompieron y se hincaron ante las contrataciones, la capacidad de contratación del socialismo venezolano. Estoy hablando de México, en donde la izquierda se asila en Morena, que tiene pactos infamantes con lo peor de la delincuencia organizada de América Latina. Bueno, y estamos hablando de las acechanzas en Colombia, en la misma Perú. Tal vez, digamos, la socialdemocracia más decente es lo que se conoce como el Frente Amplio en Uruguay. Hay que ver, digamos, si retiene el poder o simplemente lo entrega, porque lo que estamos viendo en el discurso del presidente electo de Argentina es, digamos, de lo peor del socialismo. De lo peor. Es realmente lamentable, ¿no? Es una gente que no tiene ya discurso, que ya no tiene nada que decirle a sus respectivos países, y están llegando, en el caso de Fernández, al poder de manera absolutamente reactiva, ¿sabes? Es por default, digamos así, ¿no? No es que lleguen porque su discurso político, su discurso económico tiene vigencia, ni mucho menos. Es simplemente, en Argentina, en el caso muy concreto, es un voto castigo a la realidad. A la realidad. Te voy a pedir un momento, Aquiles, que me des la oportunidad de ir al corte. Te pido que te esperes allí y ya regresamos. Aquí se debaten temas de interés nacional e internacional. Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado. Solo por RCR.tv, la radio que se ve. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. ¿Quieres un local comercial para tu producto o servicio? En el Inca de San Bernardino es la cosa, y Ávila Gallery lo certifica como el mejor lugar para disfrutar del deporte y la cultura. Un espacio totalmente renovado, auspicioso y en constante crecimiento. Síguenos en Instagram por @SanMiguelAsociados888 en números o llámanos al 0414-127-4060. Ávila Gallery, tu centro de arte moderno. Las carteras Daniela Ross son una extensión de tu personalidad. Cuando una cartera es capaz de reflejar tus sueños, cuando buscas diseños, calidad y colores vibrantes que le impriman a tu look ese toque especial que atrapa las miradas. Carteras Daniela Ross, únicas, diseñadas teniendo como patrón a la mujer venezolana de hoy, llena de retos y libertad. En Instagram @DanielaRossM. Daniela Ross, la cartera hecha en Venezuela con nombre y apellido. Les habla Claudia Macero y los espero todos los jueves a la 1 de la tarde en Contigo Liberalmente, un espacio cultural, dinámico e irreverente para escucharnos y debatir ideas junto a jóvenes que creen y defienden la libertad. Contigo Liberalmente, todos los jueves a la 1 de la tarde por RCR.tv, la radio que se ve. Ideas para alcanzar un país con libertad económica, democracia política y seguridad jurídica. Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado. Solo por RCR.tv, la radio que se ve. Nosotros seguimos conversando aquí con Aquiles Esté, @Aquiles Esté por Twitter, experto en semiótica, consultor de marcas, analista y estratega político, director creativo y una persona venezolano que sigue muy bien la pista de lo que hay que seguir en Venezuela y en todo el hemisferio. Ahora, Aquiles, en Venezuela están ocurriendo cosas, un desgaste acelerado, un desplome acelerado, una falta de tracción creciente, una pérdida de oportunidades insólita, un desvarío de la dirigencia política imperdonable. ¿A dónde tú crees que nos va a llevar esto? Bueno, yo vuelvo al caso de Bolivia, ¿no? Que está todavía tan caliente, ¿no?
y las lecciones que nos ha dejado a los venezolanos y particularmente a la clase política venezolana lo que ha sucedido en Bolivia. Todos estos dirigentes del llamado socialismo del siglo XXI son patéticos. Tal vez el más patético sea Evo Morales, que era como una mascota, que lo tenían los presidentes de la órbita socialista prácticamente como una mascota. ¿Sí? De hecho, llega a México y lo recibe el canciller mexicano con un gesto de mascota. Le da como una mamadita, como, ¿sabes? Como un perrito. Así es. Y él asumió ese rol y ¿cómo se llama? Y se contentó con ese rol y no podía ser más patético. Pero quienes no han sido patéticos para nada ha sido la clase política en Bolivia, y tiene una serie de elecciones para la patética clase política venezolana, con las excepciones que todos conocemos, ¿qué hizo esta clase política en Bolivia? No fue a diálogos, no aceptó conversaciones espurias ni inconducentes, ¿cómo se llama? No le aceptó el llamado a una nueva elección al señor Evo y se plantó en dos, ¿cierto? Apoyó a la sociedad civil que estaba en la calle, no la traicionó. Bueno, ¿y qué pasó? Bueno, solo vieron los sectores policiales y militares del país y le trancaron la vía a Evo Morales. Eso no ha sucedido en Venezuela, ha sucedido todo lo contrario. Entonces, mira, ¿cuál es el resultado? Bueno, muy triste, que toda esa ventana de oportunidad, la última prácticamente, porque ahorita lo que reina es la desesperanza, esa oportunidad que se abrió con Guaidó, bueno, mira, todo eso se ha disuelto enteramente. Anteayer, veíamos unas imágenes muy tristes de Juan Guaidó en el metro de Caracas, ¿verdad? Y nadie lo saludaba, bueno, uno que otro, pocos se tomaban selfies con él, ¿cierto? Prácticamente como un ciudadano más. Bueno, ¿y qué es lo que revela esta escena en el metro? Bueno, que este señor perdió el tren, la oportunidad fabulosa, única, maravillosa que tuvo meses atrás. Bueno, todo eso ya luce disuelto, bueno, por esta negociadera, por este amapuche con los sectores más vendidos, más conniventes con el socialismo de la oposición venezolana, que concibe nuevamente al chavismo como una fuerza política legítima, algo que para mí es absolutamente inconcebible. Entonces, bueno, estamos en este espasmo de desesperanza increíble, monstruosa, lacerante en que se encuentra la situación venezolana. Entonces, necesitamos una respuesta para esto. Y el tema es que, mira, el discurso ya luce agotado, la gente mayoritariamente está diciendo que no va a ir a esas elecciones patéticas a las que nos están llamando, porque al igual que Bolivia, ya se ha pasado 3, 4, 5 veces por estas elecciones cantadas por los socialistas en el poder. Entonces, ¿hacia dónde vamos? Mira, infelizmente no tenemos una respuesta en este momento, ¿no? Sí, yo simplemente creo que esto hay que dejar que se precipite, porque es que, como tú lo dices, ahora inventan una concentración de calle que se parece mucho a una invitación a hacer carne de cañón, mientras ellos siguen entre Barbados y Oslo, que no son lugares como para el sufrimiento, negociando con el régimen, con la complacencia de una clase intelectual patética que es capaz de justificar lo injustificable. Yo no siento que la gente se esté prestando para esto, y tampoco entiendo cómo ellos no respetan el timing de los venezolanos, que en noviembre están de cierre, no abriendo procesos, sino cerrando y sacando saldos. Probablemente cuando el saldo sea Juan Guaidó, ocurra como la frase del Apocalipsis, del Apocalipsis: fuiste pesado y resultaste fallo, fuiste tanteado, resultaste tibio. Y la verdad es que yo ya no le veo a él capacidad para dirigir o liderar nada. Bueno, yo nuevamente vuelvo a la metáfora del metro. Perdió el tren. Yo creo que ¿cómo se llama? En mi modesta posición, mi modestísimo grado de influencia, ¿verdad? Ya yo no le doy el beneficio de la duda a la opción Guaidó. Yo creo que ya la perdió. Él tendría que dar un giro
total de 180 grados a lo que está haciendo, darle la espalda a estos sectores corruptos, dejarlos en la estacada, estos sectores vendidos al régimen, ¿cómo se llama? Y verse en el espejo y ver que, mira, bueno, hasta la novia lo va a dejar si sigue por allí. Entonces, mira, lo que reina es la desesperanza, muy infelizmente. Tiene que aparecer un discurso que reivindique totalmente la causa de la libertad, que no vea a estos sectores, al chavismo como un movimiento político legítimo, porque no lo son, y es exactamente lo que ha pasado en Bolivia. ¿Por qué se le pide la renuncia a Evo Morales? Bueno, porque los sectores militares interpretan el descontento masivo de la población y dicen, mira, este señor ya no es un agente político legítimo, tiene que renunciar, tiene que irse. Bueno, y va a parar allá ante otro líder patético, penoso, que va siendo López Obrador, que está llevando a México a una infamia, a una tragedia económica. Todos los indicadores en México están en rojo, están en alerta, porque el país viene en una desbandada económica monstruosa. Entonces, nuevamente, ¿qué va a pasar en Venezuela? Ahorita no lo podemos decir, no lo sabemos, porque estamos en el ¿cómo se llama? En el momento de despertar de esta opción Guaidó, que se desinfló, y la gente está pasando su pena, su dolor. Y hay otra cosa, mira, que hay que decirlo, esto en general sirve para los políticos en todas partes del mundo, pero particularmente para los políticos en Latinoamérica y muy especialmente en Venezuela. Los procesos hoy en día son cada vez más rápidos, porque las redes sociales han acelerado los procesos políticos. ¿Sabes? Ya no hay esos largos meses, años para que los procesos políticos maduren. La gente con su opinión los hace madurar muy rápidamente, a veces en cuestión de días, con su opinión en las redes sociales. Entonces, bueno, este muchacho Guaidó se puso a dejar pasar la semana y así los meses, y así vamos para un año en esto, y bueno, y no se dieron los cambios, traicionó su propio discurso, bueno, y la gente lo está castigando. El problema es que son malas noticias para él y peores para Venezuela, que se encuentra en este ambiente de desesperanza y falta absoluta de sentido de futuro, ¿no? Y de tiempo perdido. Y es que lamentablemente los giros de Guaidó son de 360 grados. Y eso es lo malo. Aquiles, yo te quiero agradecer muchísimo la oportunidad que me has dado de conversar contigo, de conversar y de que mis oyentes aprecien tus opiniones. Te agradezco y espero que me des la oportunidad en otra ocasión. Muchísimas gracias. Gracias por tus comentarios. Nosotros vamos al corte de las noticias y ya regresamos. Aquí se debaten temas de interés nacional e internacional. Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado. Solo por RCR.tv, la radio que se ve. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Informe RCR presenta titulares. El diputado Biagio Pilieri, integrante de la fracción 16 de julio, enfatizó que la incorporación de los representantes del PCV al Parlamento no fue para nada bueno. Que no se han incorporado a la plenaria esos exdiputados para nada que no sea distinto a intentar implosionar el Parlamento Nacional. Y eso no es nuevo, porque ayer lo decíamos también, que si hubiéramos de verdad querido tener un nuevo CNE para elecciones presidenciales, teníamos que haberlo hecho en el tiempo en que además el país lo requería forzosamente y que las circunstancias lo hacían aún mucho más viable. Por ejemplo, en el 2016, por ejemplo, después del plebiscito del 2017, inclusive hasta en el 2018. Nos llama la atención que ahora, cuando se reincorporan, repito, de manera inconstitucional, los exdiputados del chavismo al Parlamento, es que estemos intentando designar el nuevo Consejo Nacional Electoral. ¿Por qué?
Porque yo no dudo de que pueda haber buenas intenciones de los diputados de la oposición que están en el comité, pero de ninguna manera hay buenas intenciones de parte de los exdiputados, porque lo han dicho. Reclusos del Centro Penitenciario de Occidente mantienen secuestrados a 7 custodios de este centro penitenciario como medida de presión por la falta de alimentos. La Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario, Sudeban, fija nuevos límites para financiamientos con tarjetas de crédito, más allá de nuestras fronteras. El nuevo gobierno de España contaría con 3 vicepresidencias, una de Asuntos Sociales para el líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, otra económica, que ocuparía la actual ministra de Economía y Empresa en funciones, Nadia Calviño, y una de Igualdad, que sería para la vicepresidenta en funciones, Carmen Calvo. Y en el mundo deportivo, este miércoles falleció Raymond Pulidor, leyenda del ciclismo francés, a los 83 años de edad. 11:32. Continúen con Aquí se habla libertad. Cuando hablamos de Honda, hablamos de Distasi Motors, el concesionario Honda que pica adelante en precios, condiciones y servicio. Todo el personal de Distasi Motors, tanto técnico como de atención, está actualizado, capacitado y certificado permanentemente para atender correctamente tu vehículo. www.distasi-honda.com.ve. Distasi Motors, tu concesionario Honda en Los Palos Grandes. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Ideas para alcanzar un país con libertad económica, democracia política y seguridad jurídica. Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, la radio que se ve. Bueno, nosotros continuamos en Aquí se habla libertad, miércoles 13 de noviembre de 2019, y ahora quiero compartir con ustedes la gratísima presencia en nuestro programa de Eric del Búfalo, filósofo venezolano eminentísimo, profesor, textor, crítico sociocultural y metapolítico. Bienvenido, Eric, esta es tu casa. Gracias, Víctor, por su amable presentación. Un saludo a todos, un saludo a Aquiles y a tu radioescucha, por supuesto. Eric, tienes un libro que está a punto de salir del horno. ¿Puedes decirnos algo o todavía es demasiado temprano? No, ya puedo decirlo. Ya salió del horno, de hecho ya está ya desde ayer está en varias librerías de Caracas, en las más importantes. Creo que desde mañana estará bueno, no voy a mencionarlas, pero sí, desde mañana están acá en prácticamente todas las librerías. No, puedes mencionarlas, aquí no hay ningún problema. La gente necesita saber dónde se consigue tu libro. Bueno, creo que desde mañana está en Tecniciencia, está ya en Cálatos, está en Entre Libros de los Palos Grandes, y etcétera, y en otras librerías importantes, además de estar en Amazon. Oye, qué bien. ¿Cómo se llama tu libro y de qué trata? Ahora, tal vez es una sorpresa para algunos, porque no es un libro de ensayo, ni filosófico ni político, es una parte de mi vida secreta, que es la de narrador, y aquí tengo, es mi primera novela, que se llama Polifemo, y trata de la experiencia subjetiva esto puede sonar familiar, de un hombre de mediana edad que transita las ruinas de su propia existencia y de su propio país. Entonces, bueno, invito a leerla, invito a todos a leerlas y gracias por preguntar, Víctor. No, yo estoy, bueno... Por cierto, tengo un ejemplar para ti,
que le tengo que llevar. Oye, muchas gracias. Estoy tan emocionado como tú porque la verdad es que yo entiendo, sé de lo que se trata narrar la experiencia de este momento. Y me encantaría, por supuesto, que sigamos abundando en tu libro en la medida de lo posible en los próximos tiempos. Porque efectivamente el imaginario de las ruinas, de la mediana edad, yo soy más mediana edad que tú, probablemente, ¿no? Seguramente. Yo tengo 57 años y tú probablemente no has terminado los 40. Pero entiendo esa reflexión tan introspectiva volcada hacia afuera del tiempo y de la vida. Ahora, Eric, teniendo esto de fondo, Occidente nos lega a nosotros la racionalidad, el pensar, el tratar de comprender. Y por supuesto nos lega también un conjunto de reglas, entre las cuales, por ejemplo, está el principio de no contradicción. Tú no puedes ser a la vez y en el mismo sentido, ser y no ser. Tú no puedes ser marisco y molusco a la vez. Tú no puedes ser el que va a luchar contra la usurpación y el que la cohonesta. ¿Qué sentido le ves tú a este momento del país, de su dirigencia? Bueno, Víctor, sabes que yo no quiero tener un tono pesimista, trato de evitarlo, aunque yo me sienta así, ¿no? Porque hay una responsabilidad con los demás, con el colectivo, pero como tú bien dices, yo lo que observo por todos lados son contradicciones, son imposturas. Creo que estoy siendo incluso elegante, porque si evaluamos, vemos incluso, yo diría, sin perdón en la lengua, estafa. O sea, yo creo que se está estafando otra vez al país. Y entonces ya no estamos en una contradicción, estamos en un engaño, ¿no? Entonces, bueno, yo sé que en nuestros últimos tiempos siempre hemos estado en el dilema de pensar si la posición se equivoca, es tan tonta, es tan contradictoria, así, o nos engaña, ¿no? Y hay gente que prefiere pensar que es tonta, porque pensar que nos engaña es muy siniestro, pues es muy difícil de asimilar, de metabolizar. Pero yo no voy a decir cuál de las dos cosas es, pero yo invito a que usemos la razón occidental, como tú bien dices, y sopesemos en la balanza de la razón, digamos, qué elementos están ahí, porque estamos siempre repitiendo el mismo esquema, que de nosotros se presta para ello también, ¿no? Porque si no, siempre seremos un poco llevados por ese engaño, ¿no? Por esa falsa esperanza. Ahora, Eric, hay 3 o 4 posiciones que hacen la diferencia. La primera es la del que intentó pero no pudo. Sí. La segunda, la del que no quiso. Y la tercera es la del que quiso. O sea, hay gradaciones entre la imposibilidad y la traición. Y yo creo que en este momento la realidad nos da argumentos como para definir qué es lo que aquí está ocurriendo. Cuando uno ve, por ejemplo, ayer en la Asamblea Nacional que se consolida el reconocimiento del régimen a través del bloque de la patria y la constitución de una comisión para un CNE de consensos en donde nos anuncian que puede quedar incluso indemnity visai y es 2, 2 y 1 y uno nota además que se compone eso entre AD, el agente de Timoteo, etcétera. Uno dice, bueno, pero ¿dónde quedó aquí la lucha contra la usurpación? ¿Cómo tú puedes hacer eso y todavía plantearte frente al país y pedirle respaldo? Esto no es que no pudo, es que no quiere o que quiere otra cosa. Que lo intentó y no pudo, efectivamente. O sea, que jugó hasta su vida en ello, ¿no? Esto es otra cosa, Víctor. Y sí, fíjate, hay un elemento que yo invito a tener en cuenta siempre. ¿Por qué? O sea, ¿a quién le interesa que esto sea así? Sí, no solamente el qué y el cómo, ¿no? Porque sino el por qué. ¿Por qué estamos así? ¿Qué le pasa a esta posición? ¿Cuál es su fin? Porque todo apunta a que esto es planificado, esto no es espontáneo, no es que yo se prestó esta mañana y digo, vamos a una marcha, ¿no? De hecho, creo que la planificó, la anunció hace un mes, lo cual ya por ahí es absurdo, ¿no? ¿Por qué? Y yo lo que pienso, Víctor, y ya un poco adelanto, aunque hablaba del dilema, invitaba a pensar por sí mismo, pero lo que yo he reflexionado por mí mismo es que digamos, hay un juego
digamos, es el mismo juego el que tiene el régimen y el que tiene la oposición. Tanto es así que ya es difícil decir que hay una posición fuera del régimen. En otras palabras, es decir, yo creo que Guaidó es parte de este régimen. ¿Y cuál es el régimen? Porque mucha gente piensa que el régimen es Diosdado Cabello o es Maduro. Entonces, son 4 personas, ¿no? El régimen es todo un sistema criminal, un ecosistema de mafias que viven de que Venezuela esté así. O sea, ¿por qué Venezuela está así? Por ineptitud, por dejadez, por laxitud. Puede haber todas esas cosas, como no, que están en nuestra cultura desde hace tiempo. Pero ¿por qué está así? Esto se llevó así. Esto es un modelo de negocios. Esto es un modelo de negocios devastador, destructor. O sea, hay gente que es rica, que se ha hecho rica a costa de que los demás estemos así. Entonces, es muy perverso, es tan perverso que la gente prefiere no verlo, prefiere ver o sea, porque ver esto es terrible, es como que tu hermano te haya vendido o te haya traicionado. Psicológicamente es muy doloroso, es casi inasumible. Pero si uno empieza no a preguntarse el cómo ni el qué, sino el por qué, que es parte de la razón occidental también, que es esencialmente la pregunta de la razón occidental, uno se da cuenta que ya no está hablando de anécdotas, de medios, sino está hablando de objetivos. Y todo lo que hace el ser humano siempre tiene un objetivo, aunque sea inconsciente, porque el ser humano no es espontáneo como puede ser un hongo. El ser humano tiene una razón, tiene un propósito, tiene una voluntad. Entonces todo lo que hace tiene un fin. Entonces, ¿cuál es el fin de que esta posición sea así, que nos han llevado aquí? Y la única respuesta que yo he dado hasta ahora es que efectivamente sí les conviene. Les conviene porque los mantiene en el circuito del clientelismo político. Sí, para mí la posición venezolana es cliente político del chavismo, le da cuotas de poder, lo cual implica que su entorno pueda hacer contratos, pueda tener en una economía mercantilista criminal como esta acceso a ciertas importaciones, etcétera. Entonces, hasta que nosotros no veamos que hay un porqué de todo esto y que nosotros no podemos ir a ciegas. Hay un tuit de alguien que no me acuerdo el nombre, menos mal, que decía esta mañana que había que poner la mente en blanco, fíjate tú, poner la mente en blanco para ir el sábado a marchar. Es decir, elimina todo tu pensamiento, sé como una abeja, un borrego, para que puedas ir a marchar. Y lo dicen así incluso, pues, ¿no? Entonces, bueno, eso ya es infame, pero si además uno lo hace, uno se hace cómplice, Víctor, hay que decirlo, de esa infamia. Entonces yo invito a la gente que por miedo, por desazón, por depresión, no caiga, no ponga su mente en blanco. Nosotros necesitamos que la gente esté lo más consciente posible. O sea, nosotros, lo que queremos que el país resurja, que la gente tome conciencia. La gente no puede ir más en blanco y ofrecer, digamos, buscando un mesías, dando cheques firmados a quien le promete una cosa inmediata o una salvación espuria. Entonces, sí, esta es una situación muy complicada, muy difícil, Víctor, efectivamente. Mira, te voy a pedir el que te quedes un momentico en el aire. Nosotros vamos un momentico al corte. Eric del Búfalo, autor del libro Polifemo. Hay que decir que Polifemo es en la mitología griega un cíclope, ¿no? Como un horrible ogro barbudo. ¿Quién sabe qué querrá decirnos a nosotros, Eric del Búfalo, proponiéndonos esa imagen? Pero te pido un momento que quedes allí y nosotros vamos al corte. Aquí se debaten temas de interés nacional e internacional. Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado. Solo por RCR.tv. La radio que se ve. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. ¿Te imaginas unos deliciosos y súper cremosos helados libres de azúcar, libres de lácteos, libres de huevos, libres de gluten, libres de culpas? Te lo tengo. Heladería Vegan Fruit lo hizo posible y aptos para todo tipo de personas. Los heladitos Vegan Fruit los encuentras en los mejores supermercados y tiendas de delicateces. Síguelos en las redes. @heladería Vegan Fruit. Amor vegano y cremoso. Moisés Naim
en Efecto Naim. Hola, soy Moisés Naim desde Washington. Conéctese a rcr.tv. También nos puede seguir por @Efecto Naim en Twitter. Y estamos en Facebook y en Instagram. Y no olvide que puede disfrutar todos los contenidos del programa cuando usted quiera, suscribiéndose a nuestro canal de YouTube. Nos vemos en la radio. Los miércoles y viernes a las 7 de la noche. Solo por RCR 750 AM. Ideas para alcanzar un país con libertad económica, democracia política y seguridad jurídica. Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, la radio que se ve. Bueno, nosotros seguimos aquí conversando con Eric del Búfalo, profesor universitario, filósofo, flamante, autor de su primera novela, Polifemo. No es su primer libro, es su primera novela, que es diferente. Y estaba diciendo algo que resulta muy doloroso, pero que es muy necesario. Estamos hablando del triste papel de lo que yo llamo la costra, que es, digamos, un conjunto de intereses articulados en el establishment, el status quo, que es funcional a esto que está ocurriendo, que se ha lucrado por años de esto que está ocurriendo y que quiere mandarnos al desbarrancadero sin ningún problema, con la misma crueldad del régimen de la cual forman parte. Ahora, los intelectuales, ¿cómo es posible que los intelectuales se presten? ¿Cómo es posible que haya una especie de fanatismo erotizado, el que nos mande a callar y a creer a ciegas? Y que eso la gente, por supuesto, no lo está aceptando porque no les está prestando demasiada atención, pero que podamos convivir con eso sin denunciarlo. Yo creo, Víctor, que hay dos corrientes en lo que tú dices, ¿no? Hay el intelectual de origen que sigue siendo socialista en el fondo y entonces se aferra, digamos, ideológicamente al cadáver de la evidencia, ¿no? Porque no quiere reconocer que ha muerto. Hay también, y claro, yo lo asumo porque no me consta, no tengo pruebas, pero asumo también que hay muchos mercenarios intelectuales en esto. O sea, gente que de algún modo, si no es pagada, por lo menos tiene beneficios de ello. O sea, es invitada a viajar, es invitada a publicar, etcétera, etcétera. Creo que hay las dos cosas, a veces incluso se pueden solapar, ¿no? O sea, una cosa no excluye la otra. Pero pueden existir intelectuales que, digamos, quedaron atrapados en el fantasma de otras épocas y tienen una resistencia a la libertad muy grande. Hay muchos intelectuales que son intelectuales liberticidas, y esto es conocido desde Platón, ¿no? Justamente porque piensan que la razón de ellos debe imponerse sobre la de los demás. Y también hay, en grado, gente que vive de ser una especie de mercenario intelectual, pues. Hay que decirlo así. Ahora, Eric, ¿cómo se puede vivir este momento cuando tú tienes que sacar saldos y dices, bueno, perdimos el 2019? A ver, perdón, Víctor, ¿puedes repetirme que no se escuchó bien? No, estoy pensando en la gente. La gente está en época de sacar saldos, de irse con su familia, de cerrar el año. Eso es absolutamente humano, claro. de reencontrarse con sus propias reflexiones. Ahora, también la gente se va a dar cuenta que perdió el 2019 y que esto suma ya 20 años, que ha confiado demasiado y que ha sido traicionado infinitamente. ¿Cómo crees tú que hay que asumir esto? Bueno, en primer lugar, hay que asumir ese tiempo no solamente como un tiempo abstracto, es decir, como horas que pasan, sino como niños que mueren de hambre, gente que muere por falta de medicina, con vidas humanas, ¿okay? Es decir, el costo son vidas humanas, no solamente a nivel más menesteroso, no comer, no poder curarse, sino también en la destrucción de proyectos de vida, de jóvenes que no pueden proyectar una carrera, proyectar construir una familia, o sea, que se tienen que ir del país. Entonces, el tiempo aquí es el tiempo de la devastación, ¿no? Es como
un huracán. Imagínate un huracán que dura 20 años. O sea, no es lo mismo que un huracán dure una hora que dure 20 años, ¿no? Entonces, cada hora que pasa es una hora de daño muy profundo, que además va calando en lo hondo del país y va produciendo daños a largo plazo. Y de hecho, el peor daño del chavismo o del régimen, porque es que ya el chavismo es como salvar a los otros, ¿no? Del régimen, chavismo, oposición oficial, no lo hemos visto aún, lo vamos a ver en el futuro, porque son los niños que ahorita no están yendo a la escuela y no están comiendo, y tienen y ya como muchos estudios dicen, tienen desnutrición irreversible, es decir, no van a poder ver facultades cognitivas normales. Ese daño lo estamos hipotecando al futuro, pero lo vamos a ver, Víctor. Y entonces, a medida que pasa el tiempo, no solamente arruinamos nuestro presente, sino que estamos devastando también nuestro futuro. Por eso es que el problema del tiempo no es banal. Es decir, cuando María Corina decía hace mucho tiempo que esto era un problema de urgencia, no de tiempo, de urgencia, no de tiempo, era eso, es que esto va ahora dando, va arruinando, va dañando en capas cada vez más profundas de nuestra sociedad, Víctor. Y hasta que y hasta que no haya un freno a esto, seguirá. Ahora, tú eres papá, ¿no? ¿Cuántos hijos tienes tú? Tengo 2 hijas. 2 hijas. Son niñas, ¿no? Sí. O sea, Sí, jóvenes. ¿Qué le dices tú a tus hijas? Mira, ellas son muy pequeñas todavía, ¿no? Tal vez y entonces me ha tocado un poco, por la edad de ellas, hacer un poco como la Dolce Vita, la película, famosa película italiana, donde alguien lleva un campo de concentración con su hijo y él hace ver todo como un juego para que el hijo no se dé cuenta de lo pobre donde está. Entonces, bueno, como mis hijas estaban muy pequeñas, me ha tocado un poco explicarle que cuando ven niños comiendo de la basura es que están buscando un tesoro, etcétera, etcétera, porque es muy brutal la realidad. Pero ya están llegando a una edad en que me va a tocar explicarles. Y cuando ese momento llegue, hay que empezar a explicarles por la responsabilidad de uno en este momento. O sea, porque van a preguntar, papá, pero entonces, ¿qué hiciste tú? Y evidentemente, digamos, sin sonar petulante ni nada, es al contrario, cada uno de nosotros somos responsables, hagamos lo que hagamos, Víctor, no nada más los líderes políticos, todos los que somos ciudadanos de este país somos responsables del futuro que estamos dejando, que le estamos dejando a nuestros hijos. Y evidentemente no puede ser este. Entonces sí, me va a tocar una pregunta, cuando me hagan la pregunta, que tengo un poco más grande, me hagan la pregunta, me va a tocar difícil también. Eric, una última pregunta. No sé si te la pregunté, pero te la vuelvo a preguntar. ¿Por qué Polifemo? ¿Por qué ese nombre? Ok, Polifemo es el contrario, es un poco la antítesis de Ulises, ¿no? Ulises es el hombre de la razón, de la astucia, el hombre que ya no cree en los dioses, sino el hombre que trata de pensar por sí mismo. Creo que tú empezaste por alguna bella coincidencia así la entrevista. Polifemo es lo contrario, Polifemo es aquel que no tiene profundidad porque tiene un solo ojo y no tiene sentido de la tercera dimensión prácticamente, porque para tener sentido de la profundidad de las cosas hay que tener 2 ojos, por lo menos. Entonces, es el hombre plano, el hombre unidimensional, el hombre preastuto, ¿no? Preoccidental, de algún modo. Pensemos que un poco el hombre preoccidental simboliza en la mitología el hombre un poco ya en un estado casi de barbarie, ¿no? Que se mueve por pulsiones, ¿no? Y de hecho el nombre lo tomo sobre todo de Polifemo y Galatea, aquella famosa obra de Góngora, donde Polifemo en un ciego mata en un celo ciego mata a Asis. Entonces es un hombre que se mueve por pulsiones, por apetitos, que no le importa destruir ni matar. Ese es un poco el juego que yo hago en la novela, pero para saber exactamente por qué, bueno, hay que leer. No, por supuesto, y eso es una invitación que yo quiero hacer en tu nombre. Yo tengo el inmenso honor de haber cultivado por lo menos afecto, el muchísimo afecto y muchísima admiración con Eric del Búfalo. He aprendido es mutua, a quererlo y la verdad es que me muero por descubrir el que me quiere decir a través de esta novela del profesor Eric del Búfalo, Polifemo, que está en las librerías y que yo estoy absolutamente seguro que sería un magnífico regalo en estos tiempos de fin de año.
pero además para uno, para reencontrarse con la imaginación, con la reflexión, con la belleza, no solo de los libros, sino de las letras. Gracias, Eric, por haber pensado en el país al escribir este libro, por habernos dado ese detalle de fin de año, y gracias por estar allí con tu reflexión, por ser faro que ilumina a veces la oscuridad. Bueno, mil gracias por tus palabras, Víctor, siempre a la orden. Saludos a todos. Y bueno, nosotros terminamos este programa. Aquí se habla Libertad de hoy, miércoles 13 de noviembre de 2019. Estuvimos con Aquiles Esté, estuvimos con Eric del Búfalo, estuvimos con ustedes, que están muy divertidos en el chat del RCR 750. Espero el que haya resultado útil. No hay nada más útil que el sentido de realidad. No hay nada más útil que la realidad con sentido. Aunque a veces esta realidad nos resulte dolorosa, pero no hay forma de vivir evitándola y negándola. Estamos pasando el 2019, ya tendremos a mano como una inmensa promesa el 2020, estaremos muchísimo más curtidos. Probablemente como nunca nos enamoraremos como la primera vez, pero seguiremos amando la libertad. Saludos a todos. RCR presentó Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado, solo por rcr.tv, en Twitter y Periscope, @RCR750, la radio que se ve.